Analía, Juan Pedro, ¿qué tal? Buen mediodía para ustedes. Bueno, sí, esta vez me toca, podemos decir, entre comillas, una buena noticia, porque vamos a hablar de una baja en un impuesto, en este caso un impuesto de servicio, que tiene que ver, como ustedes decían, con el tema del gas, que es una reducción, a lo mejor que no va a impactar demasiado en las boletas de cada uno en sus casas, pero que hace a una situación que con un cierto ejercicio se podría volver a dar, por ejemplo, en esta época del año, porque es la época en que hay menos consumo. Pero para que nos clarifique toda esta situación, estamos con Andrés Romagnoli de Litoral Gas. Andrés, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, ¿cómo están? Bueno, a ver, es hasta raro, no estamos hablando de un aumento como otras veces, estamos hablando ahora de una rebaja. ¿De qué se trata la rebaja en el gas? Bueno, en realidad la Secretaría de Energía anunció que el precio del gas, o sea, el precio del gas que viene de los yacimientos, a partir del 1 de octubre baja con un impacto en las facturas de los clientes residenciales de hasta un 3%. Esto tiene que ver con que el precio del gas es estacional. Entre mayo y septiembre tiene un precio más alto, justamente porque es el momento de mayor demanda y por lo tanto mayor escasez, y desde septiembre hasta abril ese precio baja. Y esto, en realidad, lo interesante es que esto siempre fue así. El punto es que esto no era percibido en las facturas. Antes no bajaba, pese a que esto era así. ¿Cómo es ahí? Lo que pasa es que por mucho tiempo los subsidios que pagaba el Estado Nacional por este precio del gas hacían que esta disminución no la llegara a ver el consumidor. Hoy por hoy, sobre todo los N1, digamos, los de altos ingresos, ya prácticamente no están teniendo subsidios, entonces esta variación en el precio se empieza a ver, tanto sea cuando se incrementa como cuando baja. O sea que es algo que ya estaba establecido desde hace bastante tiempo, pero que ahora por primera vez se va a notar en la factura del usuario. En realidad, en estos 30 años desde que existe el marco regulatorio del gas, los primeros años fue así, solo que bueno, después por distintos motivos esto quedó, quizás no quedó transparentado ante el cliente final. Bueno, esto nos parece que es una instancia interesante para que justamente la persona pueda entender cuánto paga, digamos, incluso poder analizar su consumo y tomar las decisiones del caso, ¿no? ¿Viene discriminado de alguna manera o directamente va a notar que le llegó un poco menos el usuario? No, va a notar que le llegó un poco menos. También tengamos en cuenta que los consumos de octubre en adelante también son menores que los consumos de invierno, porque justamente se usa menos el gas. No es que viene como un descuento específico, sino que va a venir en la cantidad de metros cúbicos. Esto es hasta un 3% en el precio, en el monto total de la factura. Y obviamente quienes consumen más gas o quienes no tienen el descuento, como es el caso de los N2 y N3, ¿no? Ellos van a tener un impacto un poquito mayor que quienes tienen más descuento, porque justamente esto implica el componente gas natural, que son los metros cúbicos que yo consumo como cliente. ¿Y esta baja entonces durante qué meses va a estar rigiendo, se va a notar? Bueno, a partir del 1 de octubre ya entra en vigencia. Tengamos en cuenta que las mediciones son bimestrales, por lo tanto recién en 2 meses uno va a poder ver completamente todos sus días de consumo con esta nueva tarifa. Andrés, y volviendo al tema del consumo de gas, ¿cómo fue este invierno teniendo en cuenta, bueno, el frío que hizo, el aumento que en muchos casos la gente habrá pensado antes de a lo mejor prender algún tipo de estufa? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Se estuvo cerca del colapso? ¿Se pudo llegar bien con el suministro? Bueno, fue un invierno un poco variado, digamos, tuvimos meses muy fríos, incluso se adelantó, en mayo fue un mes que sorprendió como un mes especialmente frío. De todas maneras, a nivel de consumo de gas, no fue un año récord, estuvo muy cerca, pero no fue un año récord de gas. Creo que el sistema fue lo suficientemente sólido como para poder abastecer a la demanda. Ustedes saben que el sistema de gas natural está teniendo cambios, de alguna manera hay cambios en la infraestructura a nivel país, ¿no? De transporte sobre todo, que es un cuello de botella, y creemos que para el año que viene, incluso lo justo que estuvo este año, bueno, esperemos que pueda estar un poco más cómodo de alguna manera. Todo lo que se está trabajando en relación a eso, ¿se puede hablar de que tal vez, y entendiendo, ¿no?, esta nueva mecánica que se está aplicando, puede haber algún tipo de reducción más adelante, teniendo en cuenta, bueno, la capacidad que está comenzando a tener o que espera tener la Argentina para la producción de gas?
Bueno, es difícil, esto se va a ir viendo, digamos, momento a momento. También hay una cuestión, bueno, el gas también tiene que ver con el tipo de cambio, y también en este momento hay obras de infraestructura que van a también cambiar un poco la fisonomía. Ustedes saben de la reversión del gasoducto norte, ya no se importa más de Bolivia el gas, probablemente en el invierno próximo se importe menos gas del exterior. Esto va a ir cambiando un poco el escenario. Lo interesante es que digamos, se pueda transparentar cada vez más de frente al cliente estas variaciones, cosa que, bueno, por distintos motivos no se venía dando. Entonces es posible que en el invierno obviamente el gas va a volver a subir de precio porque es estacional. Está estipulado aparte. Es así, pero por lo tanto nos parece importante esta cuestión así como se transparentan los incrementos, que también se transparenten las reducciones cuando efectivamente se dan en el precio del fluido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta allí la palabra de Romagnoli, bueno, dando cuenta de esto, que puede ser un interesante ejercicio para comenzar a aplicar, bueno, que antes no se estaba haciendo por esta relación que comentaba recién Romagnoli, que tenía que ver con cómo se estaba cobrando, con el tema de los impuestos en general, sobre todo, bueno, en relación al gas, pero en este caso, durante estos meses de verano, de alguna manera van a notar algunas personas esa reducción en su consumo, pero claro, el consumo en verano es un poco menor, ya de por sí uno lo notaba en la boleta, pero porque no estaba consumiendo, pero a eso se le suma esta baja en relación a lo que explicaba recién. Sí, Feni, del 3%, ¿qué pasa con las industrias? Que quizás ese 3% implica un dinero mucho mayor. ¿También claro tendrán esa reducción? Importante, sí, sí. Vamos a preguntarle. Las industrias también tienen este descuento. Bueno, ¿cómo es allí? Dependiendo del tipo de industria, las grandes industrias, así como las GNC, tienen sus propios contratos directamente con el productor. En esos casos, bueno, depende del tipo de contrato que tengan, no entra dentro de lo que se llama demanda prioritaria, que es justamente lo que entra en este tipo de definiciones. Esto básicamente sería para el domiciliario. Sería para el domiciliario, pero también para comercios y también para pequeñas industrias. De hecho, en el caso de las pequeñas de comercios, también estamos cerca del 3%, y en el caso de las pequeñas industrias que tienen el servicio de gas completo, podría ser hasta un poquito más, puede llegar hasta un 5% en el caso de pequeñas industrias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, respondió allí Juan Pedro. Bueno, las pequeñas industrias, los domicilios son los que se verán, bueno, favorecidos con esta baja, no así como dijo, no, las grandes industrias que tienen contratos estipulados de manera diferencial, y ahí ya, bueno, tendrán que tratarlo de otra manera. Pero bueno, no deja de ser una buena noticia para todo aquel que lo consume, pese a que, como decimos, no estamos en temporada baja. En el caso de las pequeñas industrias, las pymes, bueno, en algún punto esto va a ser beneficioso. Seguro. Claro, es muy interesante, es muy bienvenido.